Cuando imaginamos una tiara real, nuestra mente evoca imágenes de tesoros inviolables, emblemas de poder eterno y un legado dinástico. Pensamos en reliquias resplandecientes, custodiadas durante siglos en cajas fuertes acorazadas, transmitidas de madre a hija, que se erigen como mudos testigos de grandes bailes y trágicos derrocamientos. El destino de estas joyas parece predeterminado. Están destinadas a sobrevivir a sus dueñas, inmortalizándose como parte indeleble de la historia. Tal fue el caso de la célebre tiara de esmeraldas de la reina Elena de Saboya, consorte del rey Víctor Manuel III de Italia. No era una simple joya, sino una obra maestra de la orfebrería, confeccionada por la Casa Musi con 5 gigantescas esmeraldas colombianas y un sinfín de diamantes. Majestuosa, imponente y verdaderamente regia, fue concebida para ceñir la cabeza de la reina de una de las potencias más destacadas de Europa. Pero, ¿qué dirían si les contara que este tesoro, cuyo valor rivalizaba con la fortuna de un pequeño estado, no desapareció entre las llamas de una revolución ni fue sustraído por osados ladrones? Su historia tuvo un final mucho más paradójico. Esta tiara, junto con otras joyas de la corona, fue vendida de forma voluntaria, por la propia reina, y no lo hizo por un capricho personal, ni para adquirir un nuevo palacio o un yate de moda. La reina Elena se desprendió del símbolo de su autoridad para saldar las deudas de guerra de su nación tras la Primera Guerra Mundial. Este acto, inconcebible para la mayoría de los monarcas de aquella época, desmorona al instante la imagen preconcebida de una reina sumergida en el lujo. Transforma la anécdota de una hermosa bagatela en un profundo drama humano. Esto nos lleva a la pregunta central de nuestra indagación. ¿Quién era en realidad esta mujer, Elena de Montenegro, despreciada en Rusia y venerada en Italia? ¿Qué la impulsó a cometer un acto que cuestiona todo lo que creíamos saber sobre la esencia del poder real? Les invito a embarcarse en un viaje para desentrañar el enigma de una reina que valoró el deber por encima de los diamantes y cuya historia resultó ser mucho más compleja y trágica que el fulgor de su tiara de esmeraldas. Para comprender el proceder de la reina Elena, debemos trasladarnos a sus orígenes, al mundo que la moldeó. Nuestra historia no comienza en los fastuosos salones de un palacio italiano, sino en las montañas ásperas y majestuosas de Montenegro. Elena era hija del rey Nicolás I, soberano de un reino pequeño pero orgulloso, enclavado en los Balcanes. En la alta política de finales del siglo XIX, el rey Nicolás poseía un activo singular, pero de valor incalculable: sus hijas. Ellas eran su principal instrumento para forjar alianzas, una moneda de cambio viva en la feria de los matrimonios dinásticos. Precisamente con esta misión, la joven Elena, junto con sus hermanas Milisa y Stana, partió hacia el corazón del poderoso Imperio Ruso, San Petersburgo. Las destinaron al Instituto Smolny de Señoritas Nobles, una verdadera forja de aristócratas perfectas, donde debían recibir una educación brillante y, lo que era mucho más crucial, contraer matrimonios ventajosos, fortaleciendo así los lazos entre Montenegro y Rusia. Pero fue aquí, en los fríos pasillos del Smolny, donde los caminos de las hermanas empezaron a bifurcarse. Milika y Stana se zambulleron de lleno en el torbellino de las intrigas cortesanas. Se hicieron conocidas como las princesas montenegrinas, mujeres exóticas, dominantes, aficionadas al misticismo y sin temor a urdir conspiraciones. Fueron ellas, como la historia nos revela, quienes introducirían en la corte de Nicolás II la siniestra figura de Grigori Rasputín, inscribiendo para siempre sus nombres en las páginas trágicas de la historia rusa.
Elena, en cambio, era diferente. Ella absorbía conocimientos, estudiaba idiomas y arte, pero se mantenía al margen de los juegos políticos y las sesiones espiritistas de sus hermanas. Sus contemporáneos la describían como una joven de apariencia refinada y, lo que era mucho más significativo, de carácter suave, bondadoso y compasivo. Mientras Milica y Stana tramaban intrigas, Elena forjaba una reputación de persona capaz de la compasión. Era producto del mismo ambiente, pero su esencia interna resultó ser completamente distinta. Sin embargo, la mala reputación de sus hermanas proyectaba una densa sombra sobre ella. En la alta sociedad rusa, Elena era vista con recelo, percibida simplemente como otra representante del ambicioso clan montenegrino. Esta reputación inmerecida la persiguió durante muchos años. Pero fue precisamente este distanciamiento de las intrigas, esta pureza interior, lo que la preparó para el encuentro que definiría el resto de su vida y la llevaría al trono de Italia. Todo cambió en 1896, en Moscú, durante la coronación del emperador Nicolás II. Fue un acontecimiento de trascendencia mundial, un grandioso espectáculo que congregó a toda la nobleza europea. Para la mayoría de los asistentes, era un escenario para maniobras diplomáticas y una exhibición de poder. Pero para Elena de Montenegro, de 23 años, aquel día resultaría fatídico. En el torbellino de bailes y recepciones oficiales, se encontró sentada a la misma mesa que el heredero al trono italiano, el príncipe Víctor Manuel de Saboya. A primera vista, eran diametralmente opuestos. Elena, una belleza grácil de estirpe eslava, alta, esbelta y distinguida. Víctor Manuel, un hombre de estatura muy baja, de apenas 153 centímetros, reservado y, a ojos de muchos, de aspecto nada heroico. Pero en aquel caleidoscopio de formalidades y etiqueta, entre ellos ocurrió algo que no podía planearse. Saltó la chispa. No fue un cálculo, sino una atracción genuina e instantánea entre dos personas que, el uno en el otro, no vieron títulos, sino almas afines. Este romance repentino se convirtió en la primera infracción grave del statu quo. Fue un desafío a todo lo establecido. El matrimonio del heredero de la católica Italia con una princesa montenegrina ortodoxa no era solo la unión de dos personas, sino un precedente político y religioso, y exigía un sacrificio. Para convertirse en la esposa del futuro rey, Elena debía renunciar a la fe de sus ancestros y convertirse al catolicismo. Y aquí la tenemos, la primera fisura en la imagen perfecta, la primera intriga real. Esta decisión se convirtió para Elena en su primera prueba de fuego. Su propia madre, la reina Milena, se opuso categóricamente e incluso no asistió a la boda de su hija, incapaz de aceptar su decisión. Elena no solo elegía entre hombres, elegía entre su pasado y su futuro, entre la lealtad familiar y un amor que le prometía la corona, pero que a cambio exigía una parte de su alma. La boda se celebró, pero en lugar de un final de cuento de hadas, engendró un problema nuevo e inesperado. Cuando sus fotografías nupciales se difundieron por toda Europa, provocaron no tanto admiración como burlas. La enorme diferencia de estatura entre la alta novia y el diminuto novio los convirtió en objeto de caricaturas. Los apodaron de inmediato la pareja cómica, y no era solo un divertido malentendido. Fue el primer choque de su felicidad personal con la implacable opinión pública, el primer indicio de que su camino juntos estaría plagado de pruebas en las que tendrían que luchar no solo contra enemigos políticos, sino también contra los prejuicios del mundo entero. Detrás de las burlas hacia la pareja italiana, se ocultaba un drama mucho más profundo que una simple diferencia de altura. Para comprenderlo,
hay que adentrarse en los entresijos de la política italiana de la época. El Reino de Italia, que hoy damos por sentado, a principios de siglo, era aún un estado muy joven y frágil. Su proceso de unificación, el Risorgimento, había concluido apenas un par de décadas antes. La monarquía de la Casa de Saboya aún no había logrado echar raíces profundas en la conciencia de la nación y carecía desesperadamente de legitimidad histórica y del amor de todo el pueblo. En estas circunstancias, la figura del monarca adquiría una importancia colosal. Y Víctor Manuel III, heredero al trono, era fuente de constante preocupación para la vieja aristocracia. Su complejo por la baja estatura no era solo un problema personal. En una época en que un rey debía ser un símbolo autoritario y viril de la nación, la apariencia casi caricaturesca del príncipe era percibida como una amenaza al prestigio de toda la dinastía. El uso constante de zapatos de suela gruesa y sombreros altos no era tanto una excentricidad cómica como un intento desesperado por encajar en una imagen que le era físicamente inalcanzable. Elena, por su parte, al llegar a Italia, se enfrentó a su propio conjunto de desafíos. Era una extranjera de un pequeño país balcánico, una princesa ortodoxa en una corte católica. Arrastraba consigo la estela de la dudosa reputación de sus hermanas intrigantes, y la élite italiana la miraba con desdén, esperando ver a otra arribista ambiciosa. No solo debía convertirse en reina, debía ganarse el derecho a serlo, conquistar el amor y la confianza de una nación que de entrada se mostraba escéptica. Y fue aquí donde sus aparentes defectos se transformaron en su mayor fortaleza. Su unión no fue solo un matrimonio por amor, resultó ser una genial simbiosis política. Víctor Manuel le ofrecía a Elena el trono y el estatus, y ella, a su vez, le brindaba lo que tanto le faltaba: calidez humana, encanto popular, gracia y esa dignidad que no se mide en centímetros. Él era el cerebro y el símbolo del poder estatal. Ella se convertía en su corazón y su alma. Juntos no eran una pareja cómica, sino un dúo perfectamente equilibrado, capaz de afianzar un trono inestable. Un papel crucial en esta estrategia tácita lo desempeñó la madre de Víctor Manuel, la poderosa y adorada reina Margarita de Saboya. Comprendiendo la vulnerabilidad de la posición de su hijo, hizo un movimiento brillante. La misma tiara de esmeraldas, obsequiada a Elena en su boda, fue creada a partir de las joyas personales de Margarita. No fue un simple regalo de suegra, fue un gesto público de transferencia de poder y bendición. Al entregar sus esmeraldas y diamantes, la reina madre investía simbólicamente a la nuera extranjera con parte de su propia legitimidad y gloria, silenciando a todos los críticos. La tiara se convirtió para Elena no solo en una joya, sino en un acto de coronación que la introducía en el corazón mismo de la dinastía. Una vez en el trono, Elena de Montenegro se encontró en el epicentro de una guerra invisible. No era una batalla por territorios o influencia política, sino un choque entre dos concepciones fundamentalmente distintas de lo que debería ser la realeza en el siglo XX. Por un lado, se encontraba la tradición centenaria, el concepto de la reina icono. Por otro, su propia y novedosa visión de la reina servidora. El modelo de la reina icono era lo que se esperaba de ella. Es la imagen del monarca como un símbolo viviente de la nación, una figura distante e inalcanzable, cuya principal misión es brillar. La reina, en este paradigma, es el elemento central del espectáculo de Estado. Debía lucir los vestidos más caros, las joyas más deslumbrantes, presidir bailes y votar acorazados. Su tiara de esmeraldas era la herramienta ideal para este papel.
un signo de inquebrantable grandeza y riqueza, diseñada para infundir asombro y admiración. Era una forma fría, distante, pero probada durante siglos, de afirmar el poder. Pero Helena, con su educación en Smolny y su compasión innata, apostó por una concepción completamente diferente, casi revolucionaria para la época. Ella entendía instintivamente que en una Italia joven y efervescente, desgarrada por contradicciones sociales, los viejos métodos ya no funcionaban. Para que la monarquía sobreviviera, debía demostrar su utilidad al pueblo. El amor de los súbditos ya no podía heredarse ni exigirse, solo podía ganarse. Y Helena eligió el camino del servicio. Este conflicto de ideas lo vemos en acción en el ejemplo más claro. Por la tarde, en una recepción oficial, podía aparecer resplandeciente con su tiara de esmeraldas, desempeñando el papel protocolario de reina icono, como exigía la etiqueta. Pero al día siguiente, la tiara volvía a la caja fuerte, y la propia reina, despojándose de sedas y diamantes, se ponía un sencillo delantal de enfermera y se dirigía a hospitales y orfanatos. No solo donaba dinero a la caridad, como muchos hacían antes que ella. Vendaba personalmente a los heridos, consolaba a los afligidos, organizaba ayuda para las víctimas de terremotos y epidemias. No era una pose ni un cálculo político, era su esencia. Mientras sus hermanas en Rusia intentaban gobernar el imperio a través de salones místicos e intrigas palaciegas, Helena gobernaba los corazones de los italianos mediante una participación directa y humana. Consciente de ello, contrapuso el frío brillo de las joyas con la calidez de la compasión viva. Y en esta batalla por el amor popular, obtuvo una victoria incondicional. Los italianos, que al principio la miraban con recelo, vieron en ella no a una extranjera en el trono, sino a la madre de la nación, su reina madre. Su bondad y abnegación se convirtieron para la dinastía en un pilar mucho más sólido que todos los tesoros de la Casa de Saboya. Helena no solo interpretó un papel, creó uno nuevo, demostrando que la verdadera fuerza de la corona no reside en su peso, sino en su capacidad para aliviar la carga de su pueblo. Durante años, Helena forjó su imagen de reina servidora, ladrillo a ladrillo, ganándose el afecto de la nación. Su filantropía era genuina, su compasión auténtica. Pero todo aquello fue solo un preludio. La verdadera prueba, la que pondría a prueba sus convicciones y la esencia misma de su autoridad, estaba por llegar. Y lo hizo en 1914. Estalló la Primera Guerra Mundial. El espectáculo había terminado. El brillo de los salones de baile dio paso al resplandor de los incendios, y la música de los valses se ahogó en el estruendo de la artillería. Para Italia, que entró en la guerra del lado de la Entente, llegaron los días más sombríos, y en ese momento, la reina Helena hizo lo que mejor sabía: se acercó a su pueblo. Pero esta vez, no con consuelos y donaciones. Convirtió el Palacio del Quirinal, su residencia, en un hospital y tras obtener su diploma de enfermera, se puso personalmente junto a la mesa de operaciones. Cada día veía el precio de aquella guerra. Veía el dolor, el sufrimiento, la muerte. La reina de Italia, con un sencillo delantal blanco, asistía en las cirugías, cambiaba vendajes, sostenía la mano de los soldados moribundos. Aquello ya no era un choque de ideas, era la realidad misma en su manifestación más cruel. Veía a su país desangrarse, cómo se destrozaban vidas y se desmoronaban familias. La guerra terminó con la victoria, pero esta fue pírrica. Italia salió de ella herida, devastada y, lo más terrible, al borde de la bancarrota total.
El erario público estaba vacío y las deudas de guerra con los aliados parecían insostenibles. El país, que había pagado la victoria con cientos de miles de vidas, se enfrentaba ahora a una humillante quiebra financiera. Y es aquí, en este punto de desesperación absoluta, donde ocurre el acontecimiento clave de nuestra investigación. Un descubrimiento inesperado que lo cambia todo. No es un documento hallado ni un testimonio secreto. Es una decisión tomada en el silencio de las estancias palaciegas por una sola persona. La reina Helena, viendo la impotencia de los políticos, comprendió que los gestos simbólicos ya no eran suficientes. Era necesario un acto capaz de sacudir los cimientos. Recopiló todas sus alhajas personales, cuanto le había sido obsequiado en su boda, lo heredado, todo aquello que constituía su tesoro real. Y a la cabeza de esa lista se erguía ella, la imponente tiara de esmeraldas de Musi, símbolo de su coronación, de su autoridad, de su integración en la Casa de Saboya. Puso a la venta hasta el último de sus bienes, incluyendo el emblema más preciado de su majestad, el más querido para su corazón. No fue un mero gesto económico, fue un acto de sacrificio simbólico sin parangón. La reina renunciaba voluntariamente a las insignias de su autoridad para salvar el honor de su patria. El dinero obtenido de la venta fue entregado al Estado para saldar las deudas bélicas. En ese instante, la historia dejó de ser la mera narración de una bella tiara. Se transformó en la leyenda de una reina que ofrendó su corona en el altar de la nación. Las reglas del juego cambiaron para siempre. La monarquía, de ser un simple símbolo, se alzó como una salvadora. El gesto de la reina tuvo el efecto de una detonación, pero una detonación no de ruina, sino de construcción. Al vender sus tesoros, Helena no solo saldó una parte de la deuda, sino que logró algo mucho más trascendente. Insufló en una nación desgarrada una nueva fe. La fe en que la monarquía no era una carga, sino un pilar. Su popularidad alcanzó cotas estratosféricas. Se volvió intocable e inexpugnable. Una santa en vida, cuyo nombre se pronunciaba con reverencia tanto en las humildes moradas como en las trincheras de los veteranos. En ese instante, alcanzó su punto de no retorno. Al vender la tiara, quemó todos los puentes que la conducían de vuelta al mundo de las reinas icono, despreocupadas y distantes. Ya no podía limitarse a lucir bellos atuendos y sonreír desde el balcón. Ligó para siempre su destino al del pueblo llano. De ahí en adelante, su poder no se medía por los quilates de su corona, sino por el nivel de confianza en el corazón de los italianos. No le quedaba camino de vuelta, solo hacia adelante, junto con su país, hacia donde ese camino condujese. Pero en el vacío dejado por el viejo mundo destruido, un monstruo comenzó a gestarse. La guerra no solo sumió en la bancarrota las arcas, sino que envenenó las almas. Millones de veteranos regresaron a casa sin encontrar empleo ni el respeto merecido. El caos económico, el pavor al comunismo y una profunda humillación nacional crearon el caldo de cultivo ideal para una nueva y agresiva ideología. Y esta ideología tenía un nombre: el fascismo. Y un líder, un antiguo periodista, carismático e implacable demagogo, Benito Mussolini. El conflicto escaló hasta el paroxismo. Ya no era la lucha de Helena contra una tradición abstracta, sino el choque de dos modelos para la salvación de Italia. Por un lado, su senda, la de la compasión, la piedad y la unión lenta y orgánica de la nación en torno al monarca. Por el otro, el camino de Mussolini, que ofrecía soluciones rápidas y brutales, el orden mediante la violencia, la unidad a través de la represión y la grandeza nacional por la vía de la dictadura.
Las camisas negras fascistas acumulaban fuerzas, sus marchas se volvían cada vez más audaces y su sombra cada vez más larga. Y he aquí, las apuestas eran máximas. Lo que estaba en juego ya no era saldar la deuda de guerra ni la popularidad de la familia real. Lo que estaba en juego era el alma de Italia. El rey Víctor Manuel se encontraba acorralado entre un parlamento debilitado y un Mussolini que ganaba fuerza. Cualquier decisión suya se volvía fatal. ¿Apoyar la autoridad legítima y arriesgarse a desencadenar una guerra civil? ¿O ceder a la fuerza, nombrando a Mussolini primer ministro para preservar la paz y la corona, pero traicionar todos los ideales democráticos? La trágica ironía residía en que el acto de Elena, su gran sacrificio concebido para salvar al país, solo había preparado el terreno para una nueva y aún más pavorosa amenaza. Había conferido a la monarquía un enorme crédito de confianza, y ahora era precisamente ese crédito el que debía jugarse en la partida final. Ya no tenían margen de error. De su siguiente paso dependía el destino no solo de la dinastía, sino de toda Europa. Y así llegó octubre de 1922. Los camisas negras de Mussolini marchan sobre Roma. En ese instante, el puzzle de nuestra historia empieza a encajarse con una claridad inquietante. Todos los hilos de la narración, el sacrificio de la reina, su amor popular, el miedo del rey al caos y su complejo de inferioridad, convergen en un mismo punto. Ante Víctor Manuel III yace el decreto para la declaración del estado de excepción que permitiría al ejército frenar a los fascistas por la fuerza. Tiene en sus manos el destino de Italia y toma su decisión. Se niega a firmar. En lugar de ordenar disparar, invita a Mussolini al palacio y lo nombra primer ministro. Para el mundo fue un acto de capitulación, de traición a la democracia. Pero para el propio rey fue un acto de salvación desesperada. Temía el pánico de una guerra civil que, estaba convencido, desgarraría un país joven y aún frágil. A sus ojos, la elección no era entre democracia y dictadura, sino entre dictadura y aniquilación total. Y eligió lo que le pareció el mal menor. Y es aquí, en este ensordecedor silencio, donde encontramos la respuesta a nuestra pregunta principal. ¿Dónde estaba la reina Elena? No interfirió, no tramó intrigas, no intentó influir en su marido. Simplemente estuvo a su lado. Su apoyo fue silencioso, pero absoluto. Creía en su esposo y en su angustiosa decisión. Su filosofía de servicio no se extendía solo al pueblo, sino también al rey. Su sacrificio, la tiara vendida, le otorgó la autoridad moral que ahora utilizaba para legitimar el poder del fascismo, creyendo que así salvaba a la nación. Es en este momento cuando el puzzle encaja. La decisión de vender la tiara para saldar la deuda y la decisión de entregar el poder a Mussolini para evitar una guerra civil no son dos actos distintos. Son manifestaciones de una misma y trágica lógica. Es la impronta de monarcas para quienes el valor supremo era la unidad del Estado, no los ideales abstractos. Estaban dispuestos a sacrificar cualquier cosa, un símbolo de poder, principios, libertad, con tal de preservar la integridad del país. La venta de la tiara no fue simplemente un acto de misericordia. Fue el primer ensayo de un sacrificio mayor, el preludio del momento en que la propia democracia sería puesta en el altar de la unidad nacional. Durante 20 años, la pareja real vivió en una jaula de oro, siendo más rehenes que gobernantes bajo el régimen de Mussolini.
Fueron rey y reina, despojados de poder real, observando cómo su país se sumía en la oscuridad de la dictadura y se involucraba en una nueva guerra mundial al lado de Hitler. Pero la historia les deparaba un último y decisivo giro. En 1943, cuando la derrota en la guerra se hizo evidente, Víctor Manuel, aquel rey pequeño e indeciso, realizó el acto más audaz de su vida. Apoyándose en los círculos militares que le eran leales, convocó a Mussolini al palacio y ordenó su arresto. El hombre que había llevado al dictador al poder, él mismo lo derrocó. Fue su argumento final, su intento de corregir el error fatal de 20 años atrás. Pero ya era demasiado tarde. Este acto no salvó la monarquía. Después de la guerra, los italianos no perdonaron al rey su compromiso inicial con el fascismo. Salvaron al país de Mussolini, pero en el proceso lo perdieron todo. Tal fue el elemento final, el más cruel, del puzzle que se había formado. Su mayor sacrificio, la renuncia al poder en aras de la unidad, en última instancia les costó tanto el poder como la patria. El enigma de la reina que vendió la tiara está resuelto. Formó parte de un dúo que puso la unidad de su país por encima de todo en el mundo y estuvo dispuesto a pagar cualquier precio por ello. El valiente y desesperado acto del rey, el arresto de Mussolini, no significó la salvación. Fue más bien la última convulsión de un sistema condenado. En lugar de gratitud, la familia real solo obtuvo un breve respiro antes del veredicto final. Sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, liberada y humillada, Italia debía decidir cómo seguir viviendo, y emitió su sentencia. En junio de 1946 se celebró un referéndum que puso un punto y final a la historia de la dinastía de Saboya. En un último intento desesperado por salvar la corona, Víctor Manuel abdicó en favor de su hijo, Humberto II. Pero era demasiado tarde. El pueblo italiano, recordando 2 décadas de fascismo, eligió la república. La monarquía, que Elena y Víctor Manuel habían intentado salvar a toda costa, fue abolida. Las consecuencias para ellos fueron personales y devastadoras. El rey y la reina, que consideraban a Italia su carne y su sangre, fueron expulsados del país. Se convirtieron en prófugos, privados para siempre del derecho a pisar la tierra que habían gobernado durante casi medio siglo. Su reino, que alguna vez se extendió desde los Alpes hasta Sicilia, se redujo al tamaño de sus recuerdos y unas pocas maletas. Su último refugio lo encontraron en el exilio, en Egipto, lejos de su amada patria, que para ellos se había vuelto extraña. Y aquí, el destino de aquella tiara de esmeraldas se erige como la metáfora perfecta del destino de la propia monarquía. Vendida en un momento de gran sacrificio, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe qué fue de ella. Quizás fue desmantelada, sus gemas dispersas, su grandeza fragmentada, tal como el reino de su dueña. O tal vez, aún hoy, repose en una colección secreta, convertida en un mudo artefacto de una era desvanecida. Su desaparición es el símbolo de la ruina completa y definitiva de aquel mundo que una vez coronó. Así también ha cambiado nuestra comprensión de la reina Elena. De una simple historia de una gobernante bondadosa y compasiva, ha evolucionado a una compleja tragedia griega. Vemos cómo su mayor virtud, la devoción al deber y a su esposo, se convirtió en parte de un mecanismo que condujo a la catástrofe. No fue ni villana ni santa. Fue una heroína trágica, cuya profunda estima por su país y su fe en su rey resultaron impotentes ante el implacable curso de la historia que ellos mismos desencadenaron. Comenzamos nuestra investigación con un hecho impactante. La reina vendió su espléndida tiara,
rompiendo nuestro estereotipo de la inviolabilidad de los tesoros reales. Ahora, habiendo recorrido todo el camino hasta el trágico final, comprendemos que no fue un mero evento, sino un manifiesto. Este acto fue la clave de toda la filosofía de gobierno de Elena y Víctor Manuel. Creían sinceramente que su misión era preservar la unidad y la integridad de Italia a absolutamente cualquier precio. Al principio, el precio se medía en quilates de esmeraldas y diamantes. Después, en libertades democráticas. Y en esto reside la principal, universal y aterradora lección de esta historia. Las mayores virtudes del ser humano, la compasión, el autosacrificio, la devoción al deber, en el implacable engranaje de la alta política, pueden convertirse en combustible para el mayor de los males. El amor popular que Elena ganó con su sincera bondad se transformó en el escudo moral detrás del cual su marido cometió el fatídico compromiso, entregando el poder a Mussolini. Su noble anhelo de salvar al país de la guerra civil lo sumió finalmente en el abismo de la dictadura y de una catástrofe global. Esta historia nos obliga a abandonar para siempre una visión simplista de la historia, aquella que ve solo blancos y negros. Nos enseña que no hay soluciones sencillas y que el camino, pavimentado con las más nobles intenciones, puede, en efecto, conducir al infierno. Elena de Montenegro no es simplemente una reina buena de cuento infantil, es una complejísima figura trágica cuya brújula moral personal se mostró impotente ante las tormentas magnéticas del siglo XX. Su vida es un recordatorio perpetuo de que el afecto y el deber pueden ser tanto una fuerza constructiva como destructiva. Ahora, cuando escuche de nuevo el nombre de Elena de Saboya, recordará no solo su benevolencia, recordará la insoportable carga de las decisiones que enfrentan aquellos investidos de poder, lo fácil que resulta confundir la salvación de una nación con su sometimiento, y que a veces el acto más resonante no es el tintineo de las joyas, sino el silencio ensordecedor de su ausencia. La tiara de esmeraldas de la reina Elena desapareció, y esto es simbólico. Fue vendida para salvar a Italia, pero al final, ni la tiara, ni la monarquía, ni el mundo de antes de la guerra pudieron salvarse. Solo quedó una leyenda que transformó para siempre nuestra percepción del poder y del precio que se paga por él. Porque el verdadero valor de esa tiara no se medía en dinero, sino en sus consecuencias. Y esta historia permanecerá como un recordatorio eterno de que la piedra más pesada en cualquier corona no es un diamante ni una esmeralda. Es la piedra de la elección que un gobernante debe hacer entre lo que parece correcto y lo que considera necesario.